Amigos y amigas de Desalineados, bienvenidos a Límite. Un gusto como siempre que nos acompañen semana a semana. Gracias por compartir nuestros contenidos, por ser parte de la comunicación con responsabilidad. Vamos a abordar un tema relacionado al Centro Deportivo Olmedo, uno de los equipos más longevos del fútbol ecuatoriano que desgraciadamente para sus hinchas, para la Sierra Centro y para los amantes del fútbol está viviendo una crisis institucional. No solo en la parte futbolística, sino también otros problemas que... Para conversar de este tema y para consultarle su criterio y además tratar de indagar en la génesis de los problemas que está afrontando el ciclón del Chimborazo, para mí es un placer darle la bienvenida al arquitecto Eduardo Granizo. Arquitecto, un gusto saludarle, gracias por darnos estos minutos. Quiero empezar, en el 2012 el club fue asaltado por gente que no tiene nada que ver con el Olmedo. Fueron sus declaraciones en un determinado momento. Le consulto, en ese 2012... ¿está la génesis quizás de los problemas que está ahora acaeciendo el Centro Deportivo Olmedo? Un gusto, ¿cómo está? Buenas tardes, para mí es el gusto. Sí, en el 2012 es el acta de defunción del Centro Deportivo Olmedo. ¿Por qué razón? Porque en el 2009 fui suspendido 2 años de toda actividad dirigencial por parte del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Luis Chiriboga. Le digo que en el 2012 fue el acta de defunción porque Luis Chiriboga, no conforme con haberme sancionado con 2 años de toda actividad en la dirigencia deportiva, quería tomarse el Centro Deportivo Olmedo para que desaparezca la dirigencia, que en ese entonces estaba presidida por el ingeniero Marcelo Pérez, que era mi vicepresidente, y dejarnos afuera a todos los que formaban de ese Es directorio. decir, fue una retaliación, arquitecto, es decir, todo Sí, por las denuncias que usted ha presentado, ya en el 2009 se lo sanciona, se lo deja fuera de la federación y después esto fue una retaliación, es decir, excluirlos totalmente. Ahora, como no pudo arquitecto, nada de eso, ajá, entonces asistió, se fue hasta Riobamba y se valió de las autoridades de turno, ujú. quienes le dieron oídos y acogida. Con ellos farrearon, con ellos compartieron muchas horas de tertulia para diseñar una estrategia en la que buscaban la forma de sacarnos del centro deportivo. Esas autoridades de turno se sumaron a personas parientes de él o parientes de los parientes, y usted sabe bien quiénes son estas personas. Arquitecto, y eso le Los quiero nombres de esas consultar. personas son hombres públicos que los conoce todo el mundo. Dentro de las autoridades, por ejemplo, usted se refiere al ex prefecto Ino Curicama, porque él fue uno de Él los que fue el que le posesionó a la directiva. posesionó, él fue el que le posesionó a Luis Aymacaña. Ujú. E igual forma, eso se hizo en el salón del municipio de Riobamba, y fue también cedido por parte del alcalde de ese entonces, Juan Salazar, que también formaba parte de él. Ahí formaron parte de ese directorio todos los supuestos expresidentes del Centro Deportivo Olmedo, que ahí estuvieron los señores Aldaz, ahí estuvieron toda la familia, ¿no? Sin excepción. Ahí estuvo el señor Chiriboga, pariente de Luis Chiriboga. Ahí estuvo el propietario de un medio de comunicación de ahí de Riobamba Televisivo. ¿Qué decía la directiva de AFNAC en esos momentos, arquitecto? La directiva de Damnas también estaba comprometida con el expresidente de la federación, estaba presidida por, por Dorian Jara. Él también formó parte de todo ese movimiento. ¿Usted se arrepiente de algo quizás en su etapa dirigencial desde el 93 hasta el 2012, cuando ya se aleja totalmente del Olmedo, más allá de que estaba ya obviamente suspendido por la federación, pero usted seguía apoyándole al ingeniero Pérez? ¿Se arrepiente de algo, alguna autocrítica que usted diga, bueno, con el paso de los años me equivoqué en esto, esto hubiera cambiado? Sí, me arrepiento de haber sido tan transparente. Ahora, arquitecto, hay algo particular que a mí me llama la atención. El 27 de octubre del 2015, es decir, 3 años después de que se da esta salida, casi que por unanimidad le eligieron nuevamente a usted presidente para que se haga cargo del equipo tras la salida del señor Aymacaña. El equipo estaba prácticamente en acefalía, pero usted no aceptó y en una carta en su momento usted dijo por las audaces intervenciones de los responsables de la debacle. ¿A quiénes se refería? ¿Qué es lo que pasó? Porque usted ya fue electo, le fue... Fui a la asamblea. En la asamblea me eligieron presidente por unanimidad, Ujú. pero los causantes de la debacle querían formar parte de mi directorio.
O sea, los mismos que Los le sacaron a mismos usted. que me sacaron a mí querían formar parte de mi directorio. ¿Quién es, por ejemplo, arquitecto? Estaban eligiéndole o se estaba postulando José Luis Aldaz a la vicepresidencia. Mm. Hemos conversado y hemos entrevistado al arquitecto Eduardo Granizo, expresidente del Centro Deportivo Olmedo, acerca de la coyuntura del ídolo del centro del país, y él se refirió, entre otros temas, a lo que sucedió en el año 2012, cuando en una asamblea se determinó que asuman las funciones del equipo riobambeño otros personeros ajenos, en este caso lo que había venido haciendo el ingeniero Marcelo Pérez y en su momento también el arquitecto Eduardo Granizo. Ahí se mencionó, entre otros, al doctor José Luis Aldaz, además a la familia Aldaz. Y como nosotros creemos en una comunicación plural y uno de nuestros preceptos basados en la deontología periodística es el contraste de fuentes y por supuesto el derecho a la réplica, le vamos a dar la bienvenida al doctor José Luis Aldaz, quien tiene ahora su oportunidad también para contarnos su versión de los hechos de lo que sucedió y por supuesto responder a las declaraciones del arquitecto Granizo. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarle, gracias por atendernos. Acá tiene el espacio en Desalineados. Bueno, queremos conocer su criterio, su versión de los hechos en lo acaecido en el 2012, en donde el arquitecto Granizo nombró a usted y a su familia. ¿Cómo le va? Gracias, Edu. Un verdadero placer saludarte y compartir con todas las personas que nos están observando y que nos van a sacar sus conclusiones propias después de esta entrevista. Yo creo que es importante justamente conocer la otra parte para que de esta manera la ciudadanía conozca exactamente lo que pasó. Estamos hablando del año 2012, en donde hubo un cambio dentro del Centro Deportivo Olmedo. ¿Quiénes son los que organizan el tema de este cambio? Son los expresidentes del Centro Deportivo Olmedo. Es el grupo que se denominó Todos Somos Olmedos, que convocan a una gran asamblea con la presencia mayoritaria de gente, a tal punto que se llenó el Salón José María Román del municipio de Riobamba. Y en esa sesión, obviamente, la asamblea hubo varias posiciones y finalmente se le nomina a Luis Aymacaña para que sea presidente del Centro Deportivo Olmedo. Te comento que dentro de las barras que apoyaron esta situación estuvo la barra positiva, estuvo la barra Ciclón Tribuna y la barra de la Campana. Es más, una persona de la barra de la Campana es quien nomina a Luis Aymacaña. Frente a eso, obviamente la otra directiva que existía, encabezada por Marcelo Pérez, ellos indicaban que ellos estaban legalmente constituidos. Esto va a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al directorio, al comité ejecutivo de la Ecuatoriana de Fútbol, y revisan, piden la documentación tanto del uno como del otro, y determinan, después del análisis jurídico, que la directiva encabezada por Marcelo Pérez no tenía socios y que la habían elegido a él los mismos del directorio y que no tenía validez ese directorio. Y que la de Luis Aymacaña tampoco tenía validez porque era elegida por unos socios que no eran reconocidos. ¿Qué dice la ecuatoriana? Llamemos a elecciones. Y por primera vez en la historia del Centro Deportivo Olmedo existen elecciones democráticas. En la Casa de la Democracia, en el ex Tribunal Supremo Electoral, hubieron dos listas de DU. Y digo que esto fue tan avalizado y tan democrático que en la una lista estuvo representada, en este caso estuvo Pancho Vaca, que estaba patrocinado por Eduardo Granizo. Y Es en la decir, el otra lista... arquitecto Granizo aceptó entonces este llamado a elecciones. Correcto. ¿Por qué te digo todo eso, Edu? Si nosotros revisamos el padrón, el hijo de Eduardo Granizo, Moisés Granizo, estaba empadronado y muchas personas que eran del directorio, en este caso de la directiva de Pérez, estuvieron empadronados. Se hacen socios aproximadamente 1,200 personas, vamos a las elecciones, se presentan personalidades como Fernando Guerrero. La gente sentía una emoción de que por primera vez en la historia podíamos ser socios de nuestro club Pero y ejercer. el arquitecto Granizo dice que esto más bien fue una retaliación por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de los problemas, incluso litigios que había tenido con el expresidente Luis Chiriboga. Para nada, Edu, eso no tiene nada que ver. Te acabo de mencionar que quienes promueven esto son los ex presidentes del Centro Deportivo Olmedo. Pero claro, el arquitecto Granizo es muy hábil. Él trata de mezclar las cosas y de confundir. Hasta pone el tema de apellidos.
Tú conoces, Edu, mi primo es Roberto Chiriboga Aldaz, que es primo de, en este caso, de Luis Chiriboga. Los problemas de Lucho Chiriboga con Eduardo Granizo, esos son problemas de ellos, aparte, y claro, Edu, cuando eran compadres, ahí sí Eduardo Granizo le veíamos viajando, ¿no es cierto?, a los mundiales de Corea, de Alemania, al lado de Lucho Chiriboga, en el grupo selecto de directivos que viajaban a esos mundiales. Así que nada tiene que ver, Edu. Se dieron las elecciones, gana Luisa y Macaña, y eso era todo. Y aparte de eso, ¿por qué se toma tanto a pecho el señor Granizo si él ni siquiera ya era presidente? Ahora, el arquitecto Granizo dice que él, por ejemplo, entre otras, dejó a un equipo con más de 200 jugadores que habían empezado una renovación, que no tenían problemas económicos y que después quienes llegaron prácticamente destrozaron al club. Correcto, Edu. Él habla de que se arrepiente de haber sido tan transparente. Eso es lo que menciona. Y claro, el Olmedo se convirtió en ese equipo que vendía jugadores, que prestaba jugadores a Liga, Barcelona y también al exterior. Y él dice que es tan transparente. Y ahora veamos lo siguiente, Edu. Aquí tenemos el contrato de venta, recordarás del jugador Suárez, el famoso Chivo Suárez. Le venden al Necaxa, ¿no es cierto? Le venden al Necaxa en $750,000. Y aquí es lo que te voy a demostrar que dónde está esa transparencia. En los antecedentes habla que el Centro Deportivo Olmedo es una institución sin fines de lucro. Todos sabemos, Edu, que si es sin fines de lucro, todo tiene que ser invertido en el equipo. Pero escucha lo siguiente, y ciudadanía. En una de las cláusulas indican que se tiene que pagar en efectivo el dinero. O sea que se trajeron los $750,000 en avión, trajeron los mexicanos, fueron a ver el dinero. Edu, cuando nosotros salimos del país, creo que es $10,000 lo máximo que tú puedes llevar, ¿no es cierto? ¿Y con qué finalidad cree que se hizo esto o que se puso Edu, está pedido? claro, esto no entró a las arcas del Centro Deportivo Olmedo. ¿Y a dónde si se entraba, fue? esa es la pregunta que estábamos queriéndole hacer. Y justamente, Edu, cuando se produce, y vamos al tema del año 2015, ahí vamos a aclarar ciertas cosas. En el año 2015, Ayma Caña desaparece por sus problemas, un señor que le engañó al Ecuador diciendo que tenía una cooperativa, que de una cooperativa pequeña le hizo la cooperativa más grande del mundo, auspiciaba al municipio, auspiciaba a todo el mundo, al mismo Eduardo Granizo le auspiciaba al Centro Deportivo Olmedo. Finalmente desaparece por los problemas que todos saben de la cooperativa, los socios se reúnen y regresa el arquitecto Granizo a esta asamblea en la cual le eligen presidente del Centro Deportivo Olmedo nuevamente, sin mi voto. Yo no voté yo estuve en esa sesión y no voté por el arquitecto Granizo. Y le menciono en esa sesión, te mandé un audio, Eduardo, donde claramente le digo, señor Granizo, por Riobamba, por el Olmedo, conversemos, unámonos, pero con las cuentas claras. Usted no tiene ningún problema que se le haga una auditoría para saber dónde están los dineros del Centro Deportivo Olmedo, que era lo correcto, Edu. ¿Por qué tenemos que nosotros esperar que pasen 10, 20 años? Viene un presidente, no da cuentas. Viene otro presidente, no da cuentas. No sabemos qué pasa. Ahora, pero el arquitecto Granizo lo que dice es que en su caso usted quiso ser el vicepresidente y que para él eso era prácticamente innegociable porque no podía estar dirigiendo al Olmedo con quienes lo habían sacado unos años atrás. Edu, repito, no salió Granizo, salió Pérez. Pero aquí hay una confusión. ¿Por qué no reclamaba Pérez el tema de la salida? Porque vemos que a Pérez lo utilizaban solamente para las firmas, pues. Aquí firma Pérez, pero cuando había que salir a los medios o decir lo que pasaba, ¿no es cierto? En el tema económico, cuando se venden jugadores, Pérez, y luego aparece Granizo. Entonces es un dúo que hay que averiguar qué mismo pasaba. El día ese de las elecciones, después de manifestarle lo que tú escuchaste y que no estoy mintiendo, y voy a ponerlo en las redes para que la gente sepa, justamente le digo que por fin solamente socios y todo el asunto. Gana Granizo como presidente y me nominan a mí como candidato a vicepresidente en una elección democrática, pues, Edu. Si la gente había socios que querían que yo sea el vicepresidente, obviamente hubo otros candidatos, tomo la palabra. Yo no podía aceptar, pues, Edu. Si yo no voté por el señor Granizo, ¿cómo voy a ser parte de su administración? Y yo no comparto cómo él manejaba el equipo. Y le digo
arquitecto Granizo, a la ciudadanía que está ahí, unámonos, que por Riobamba, pero creo que es importante el tema de preparar nuevos dirigentes. Salta Granizo, me alza la voz, sale de la sesión y ese fue el pretexto para decir que ya no era presidente. Es decir, que usted no iba a aceptar, doctor, la nominación a la vicepresidencia. Por supuesto, Edu. Y en el mismo audio después, cuando ya se da el altercado, yo indico que renuncio a la candidatura. Y es más, Edu, ese mismo día que yo ya renuncio a la candidatura y que salió Granizo, se nombra al vicepresidente Evaristo Torres. Entonces, ¿cómo es que Granizo dice que no fue presidente cuando él ya sabía que yo renuncié? Claro, al siguiente día presenta la renuncia. Edu, él nunca quiso coger al Centro Deportivo Olmedo porque sabía que tenía que pagar dineros, deudas de él mismo. Recordemos, Edu, había una deuda de $260,000 aproximadamente del IES por no afiliación de los jugadores al IES. Y, ojo, Edu, esto es tremendo. Jorge Corroso denunció que a él, cuando le pagaban su sueldo, le descontaban el tema del aporte al IES y nunca estuvo afiliado. Entonces, esas deudas tiene que responder alguien. Entonces, eso es lo que yo le manifestaba al arquitecto Granizo. ¿Y cuál era entonces la finalidad del arquitecto Granizo? Si finalmente, según esta versión, él no quería asumir nuevamente las riendas del equipo, ¿por qué entonces habría él de acceder, ir justamente al Salón de la Ciudad y recibir otra vez la nominación y después también casi por unanimidad la elección? Edu, son cuestiones que tendríamos que analizarlas. Desde mi punto de vista, él quiso lavar todo lo que se había dicho de Granizo, en el sentido de lo que nosotros siempre denunciamos. ¿Por qué no se rindió cuenta en 20 años? Imagínate, Edu, que después de que sale Pérez en el 2012, ¿no es cierto? Y no presentan ningún documento ni ningunas cuentas, a los 7 meses, o escúchese bien, a los 7 meses aparece, vuelvo a decir, no Pérez, sino Granizo, haciendo una rueda de prensa con sus amigos y entrega unas cuentas fabricadas obviamente por él, ¿no es cierto?, contablemente, pero él tenía que entregar esas cuentas a la Ecuatoriana de Fútbol, a la ERNASH, al mismo Centro Deportivo Olmedo. No, las da en una rueda de prensa. Eso es transparencia, Edu. No, eso no es transparencia, eso es más bien quererse lavar las manos, ¿no es cierto?, y decir que se hizo la famosa rendición de cuentas. Y permíteme, Edu, otra cosa para hablar de la transparencia. Eduardo Granizo es sancionado por la Ecuatoriana de Fútbol en el 2009. Desde ahí ya no es presidente de 2 años. Aquí está el contrato de cesión de derechos con Teleamazonas. Año 2012. ¿No es cierto? Firma como presidente vitalicio Granizo, Eduardo Granizo, presidente vitalicio. ¿Qué figura es la del presidente vitalicio? Todos sabemos lo que es el presidente vitalicio. Un viejito que se encarga de dar asesoramiento, ¿no es cierto? Pero no para que vaya a cobrar o que firme a nombre del Centro Deportivo Olmedo los derechos de televisión. Así se manejó al equipo, Eduardo, durante todos los 20 años de Granizo y de Pérez. ¿Y entonces qué función cumplía Marcelo Pérez, el ingeniero Pérez? Esa es la pregunta que nos hacemos. Seguramente, Edu, si nosotros pudiéramos, o mejor dicho, eso es lo que deberían hacer, la gente transparente, ¿por qué no se someten a una auditoría de todos los 20 años de Granizo? Y que Granizo demuestre, Edu, por último, si él invirtió en el Centro Deportivo Olmedo, tiene todo el derecho de retirar el dinero que invirtió, pero no las utilidades del equipo, pues si ellos mismos dicen que es sin fines de lucro. Entonces esas circunstancias son las que nunca quedaron claras, Edu, y que por eso es que las personas que pensamos diferente queríamos un cambio. El tema de que se establezca estatutos aprobados por el Ministerio del Deporte, como desde el 2013 ya existe. Ahora, doctor, las dos finales, agradeciéndole por su tiempo y para ir cerrando. El objetivo de este programa era tratar justamente de buscar la génesis de los problemas que este momento está pasando el Centro Deportivo Olmedo. A su criterio, usted es miembro de una de las barras organizadas, la Ciclón Tribuna, una de las barras además más importantes a nivel nacional y que en su momento ha sido reconocida por otros directivos, incluso de otros equipos. ¿En dónde nace el problema de todo lo que está viviendo el Olmedo ahora, a su criterio? En mi criterio, Edu, esto nace porque nunca hubo la famosa transparencia. Si todas las directivas del Centro Deportivo Olmedo hubieran ido rindiendo cuentas y respetando los estatutos que ahora sí existen, pues no hubiera pasado nada. Es más, Edu, si Eduardo Granizo quisiera regresar al Centro Deportivo Olmedo, lo único que tiene que hacer es pagar las deudas que dejó y obviamente en vez de estar invirtiendo
en la ciudad de Quito, porque sé que ahí tienen un equipo de segunda categoría, que venga, se someta a los estatutos, ¿no es cierto? Se someta a la ley que existe dentro del Centro Deportivo Olmedo y que no hay ningún problema, pero que las cuentas estén claras. Si uno hizo mal y digamos, nos fuimos en contra de él, tampoco es que vamos a estar con la persona que ahora está haciendo malas cosas, ¿no? ¿Y José Luis Aldaz estaría dispuesto a sentarse en una mesa con el arquitecto Granizo, con el ingeniero Flor, con los miembros de las barras organizadas, en procura de estructurar y de ayudar con un proyecto para el Centro Deportivo Olmedo? Eduardo, por supuesto, y tú escuchaste la grabación en la cual yo llamo a la unidad y digo por el Centro Deportivo Olmedo, me puedo reunir con cualquier persona, por supuesto, pero tampoco Granizo que se ofenda a mi familia. El apellido mío es muy conocido en la ciudad de Riobamba, Aldaz, por el asunto de generación de trabajo, el asunto de la comunicación. Entonces yo merezco un respeto, porque el apellido es lo que queda para los hijos. Edu, en este caso, Granizo debería parar estas acusaciones porque con documentos he demostrado que mi posición es la de una persona de derecho. Si una institución no tenía estatutos, eso es lo que yo apoyé, que tenga estatutos, que tenga socios y que se resuelvan las cosas a partir de la ley. Yo le había preguntado, y con esta sí cierro, al arquitecto Granizo de qué se arrepiente. Ustedes, o usted, doctor, ¿se arrepiente de algo, quizás de haber apoyado al señor Aymacaña en su momento? Sí, sí, Edu, porque este señor mintió, como te decía, al Ecuador. Si las cosas sucedían como todos pensábamos, hubiéramos tenido un equipo en el cual había recursos, se manejaba una institucionalidad que antes no había y no hubiéramos tenido los problemas que tenemos en este momento. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo, le mando un abrazo, espero ante todo que usted y su familia se encuentren muy bien. Muchas gracias, Edu, un saludo a todos los ecuatorianos y en especial a los chimboracenses, ribambeños, hinchas del Centro Deportivo Olmedo. Muchas gracias. Ha sido el doctor José Luis Aldaz, con quien hemos conversado también acerca de las declaraciones del arquitecto Eduardo Granizo, vertidas en este medio de comunicación digital. Si este contenido les resultó útil, pueden compartirlo y sobre todo participar de la comunicación con responsabilidad. No soy Edu Andino y será hasta la próxima. Chao.